Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en la señal de Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127 y nuestro correo electrónico elestadoqueviene@elmetro.com. La semana pasada, con el tema de las elecciones, estuvieron Ignacio Mendiguren, candidato a diputado nacional Frente Renovador, precandidato, ahora candidato, y Federico Sturzenegger, también en ese entonces precandidato por el PRO y presidente de Banco Ciudad, ahora candidato a las elecciones del mes de octubre. Tuvimos una cantidad muy grande de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Y hoy vamos a hacer un análisis de lo que pasó el domingo. Y el análisis lo van a hacer nuestros invitados. Yo simplemente hago la acotación de que el gobierno, la presidenta, porque ella se constituyó en, digamos, la líder de la campaña electoral a nivel país, perdió 4.800.000 votos a nivel país en 2 años, del 54% al 26%. Y hago este análisis porque lo que ellos hicieron desde el primer momento es tomar la cuestión nacional y hacer una comparación nacional, es decir, ganamos y somos los primeros. No sé, fueron los primeros porque todos los otros están divididos en distintas jurisdicciones, pero lo cierto es que como es el único partido y tiene un análisis comparativo, paso del 2011, paso del 2013, 4.800.000 votos menos en el país y derrotas contundentes, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y una cantidad de pequeñas provincias que ni se lo imaginaba, empezando por Santa Cruz, siguiendo por Chubut, por Neuquén y en el norte también varias provincias, algunas con empate, como el caso de Jujuy, que mucho nos explica, y otras que decididamente perdieron. Bueno, pero lo dije, el análisis hoy lo van a hacer nuestros invitados y en primer lugar Graciela Romer, socióloga, analista de opinión pública y directora de Romer Asociados. Graciela, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, un placer estar, me encanta Bueno, muchísimas gracias. charlar contigo. Muchísimas gracias. Hacenos un pequeño análisis. No es sencillo porque, a ver, primera cosa, efectivamente hubo una pérdida importante de votos, ¿sí? Pero objetivamente es muy difícil, aparear una elección legislativa de medio término con una elección presidencial. Es cierto. Entonces, digo, para ser rigurosos, me parece que casi te diría que es tan poco riguroso como haber nacionalizado en términos de interpretación estas elecciones. Estas son elecciones distritales. No tenemos otro paso legislativo. Exactamente. Pero, este es el primero. Claro, pero es que en realidad estas son elecciones de medio término, que son elecciones distritales, ¿sí? No son elecciones nacionales, más allá de que se haya intentado nacionalizar, no cosa lo que hizo además, hacer. por supuesto, pero además este tema de la nacionalización creo que funcionó en contra, justamente, funcionó en contra, pero ahora avanzo sobre eso, porque los frentes son varios. Yo creo que, a ver, el tema no es solamente haber hecho una elección más negativa que la del 2009. Vos fíjate que, de alguna manera, el propio gobierno, que ya tenía, el propio oficialismo, digamos, que ya tenía información sobre cuál era el mapa, digamos, de opinión pública, ¿no? Y cuál era el humor general. Y que no era bueno para ellos. Había, a diferencia de otras veces, donde el exitismo es un poco el modus, digamos, discursivo habitual, digamos, del oficialismo, habían los principales, digamos, referentes, salieron a bajar expectativas respecto de los resultados de las PASO, ¿sí? Entonces, ahí, de alguna manera, ya se avisoraba, y lo avisoraba, digamos, el propio oficialismo, que realmente la elección no iba a ser buena, que se iban a perder en distritos emblemáticos como la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O por lo menos, y a lo que se apuntaba era a no perder por tanto, ¿sí? Era Sobre todo bastante... cuando haces un análisis, Massa más el FAP
más Narváez, más todo el resto, ¿no? Exactamente, es una cantidad muy grande de opositores. Ahí había una cuestión importante que tenía que ver con la pérdida, digamos, lo que es el bastión más importante, de alguna manera. 35 diputados nacionales. Efectivamente. Por el peso y además por lo que simbólicamente significa, digamos, para el peronismo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde está su núcleo, digamos, más fuerte, sobre todo en el segundo cordón, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, en el conurbano donde en primera bonaerense. sección tuvieron una derrota importante, Así en tercera no fue tanto, incluso ganaron, pero perdieron algunos lugares, o se le acercaron demasiado en algunos lugares que no lo esperaban. Pero por eso creo que hay que hacer un análisis también un poco más cualitativo. También se perdieron en el interior, ¿sí? En varias provincias del interior, o bien se perdió el caso de La Rioja, el caso de San Juan, ¿no? Sino que además salieron terceros y cuartos en muchas otras. Entonces acá, Córdoba. efectivamente hubo un voto castigo a nivel nacional, y es más, te diría, a pesar del intento de nacionalización, ¿sí? de cargarse sobre las espaldas esta elección, digamos, Cristina Fernández, la presidente, hubo, a pesar de esto, algunos gobernadores que intentaron provincializar, digamos, las campañas, sellos. Y le fue un poco mejor, pero tampoco tanto mejor. Yo creo justamente por no haber sido una elección a cargo ejecutivo, sino una elección legislativa, yo creo que la gente se permitió grados de libertad y emitir o intentar emitir un reclamo que se viene oyendo ya desde hace tiempo. ¿No pensás, Graciela, que hay, digamos, una estadística, inclusive a nivel mundial, ni qué decir a nivel de la Argentina, que dice 10 años, 12 años son suficientes y son muchos, como para que un gobierno que inclusive está teniendo problemas, que no es exitoso, que no tiene, digamos, todo el empuje que tenía al principio, no puede pretender seguir siéndolo cómodamente, es imposible. Por supuesto que hay fatiga, pero además de la fatiga, que sería una condición de alguna manera de este clima, digamos, no expectante, yo creo que objetivamente hay mal humor y hay desencanto, digamos, hay una baja de expectativas realmente muy fuertes respecto del futuro, y esto es una cosa, cuando uno compara el 2009 con el 2013. Bueno, muy bien, ¿cuáles eran las diferencias, digamos, entre uno y otro? Vos fíjate que el 2009 realmente las condiciones económicas eran bastante peores que las actuales. Con lo cual ahora tendría que haber mejorado y cayeron. Efectivamente. Las expectativas económicas, yo no tengo los datos conmigo, y además creo que yo odio los números. Lo recordamos todos Sí, sabemos que en aquel momento había una situación compleja. Hoy no es tanto, sin perjuicio de ser compleja, pero no es tanto. Efectivamente, acá hay problemas, pero sin embargo, en el 2009 todavía las expectativas económicas, cuando uno le preguntaba, digamos, en una encuesta a la población, ¿usted tiene expectativas favorables respecto del próximo año? ¿Usted cree que la economía mejorará, seguirá igual o empeorará? En el 2009 las expectativas eran mejor que las que existen hoy. La gente está asustada, la gente está atemorizada y hay un reclamo. Yo creo que si bien la economía, digamos, no fue la condición de contexto, digamos, condicionante de esta elección, sino más bien creo que tiene que ver con lo político. A eso voy. ¿Cuáles son para vos los puntos principales? Fundamentalmente acá hay fatiga, hartazgo y temor con un estilo de gestión. Un estilo de gestión que, digamos, un sector de la población importante define como arbitrario, define como autoritario, como concentración de poder. La gente está a partir, digamos, de lo que se percibe como ineficacia del Estado. Perdón, pregunta. El discurso de la presidenta el domingo y el discurso de la presidenta hoy al mediodía, ¿en qué sentido va? ¿En profundizar ese hartazgo? Bueno, no desde la motivación, me imagino, porque... No, pues está bien, pero yo creo que desde la motivación... Ella querrá hacer otra cosa, pero ¿qué sucede? Yo te diría que es un discurso... A ver, yo pude entender el discurso militante del día domingo. Realmente es entendible porque fue un discurso dirigido básicamente, digamos, a quienes estaban acompañando, ¿no es cierto?, ese final de elecciones en el Hotel Presidente.
pude entenderlo, pude entenderlo. Creo que hoy no hay discursos hacia adentro y discursos hacia afuera, por lo tanto es un discurso que a mi modo de ver yo jamás le hubiera recomendado a la Presidenta, digamos, si el objetivo es recuperar, ¿no es cierto?, esos Sí. sectores medios que se le han ido, porque entre ese 54%... Qué distinto hubiera sido si lo hubiera hecho más conciliador, me parece, ¿no? No solamente un pedido de entiendo lo que me han dicho. Mira, yo recuerdo creo que fue uno de Qué mis diferente mejores. hubiera sido, ¿no? Creo que uno de mis mejores aciertos en el campo de la consultoría política fue una campaña donde mi cliente aceptó la recomendación de un gran afiche con una oreja. Después terminó siendo presidente, te voy a decir, pero era eso. Los afiches eran camina por un lado y mostraba los pies y por otro lado mostraba, ¿no? Oye. En realidad, si uno analiza los reclamos, ¿sí?, que han venido haciendo estos movimientos espontáneos y populares, digamos, estos cacerolazos y demás, en general lo que hay detrás de todo eso, queremos que nos oigan. Pero hoy a ¿no? la mañana, por ejemplo, al mediodía, ahí en Tecnópolis, pleno corazón del conurbano bonaerense, Vicente López y San Martín, 2 distritos donde no le fue nada bien, el discurso fue muy agresivo. Yo te digo, el discurso, no, yo te diría que es un discurso que vuelve, digamos, a retomar la idea de la necesidad del enemigo externo, ¿no?, para aglutinar adhesiones de este lado de acá. Es un otros y nosotros. Y realmente, cuando uno piensa... Pero perdón, los otros ya son muchos. No, pero el punto es... Me parece que se equivoca. Pero más allá de eso, yo creo que hay una mala comprensión de qué es lo que está pasando a nivel de la sociedad. La razón por la cual emerge, digamos, una figura como Sergio Massa tiene que ver con este espacio que hace mucho tiempo se viene gestando en la sociedad y cuya titularidad, digamos, la tuvo absolutamente de manera unívoca, ¿no? Scioli, Daniel Scioli, hasta que emergió esta figura, digamos, esa especie de otro gemelo, gran interrogante, ¿no? Sí, como ¿Cómo de hermano queda gemelo. Scioli después Claro. de esto? Porque Bueno, eso siempre ha sido un hombre que ha flotado, digamos, pero esto no bueno, le eso es lo que pega en alguna no, pero lo que pretende línea hacer, lo que pretende hacer Massa también es flotar. Vos fíjate que busca Sí, pero un flotó espacio. con éxito. En el caso de Scioli, flota por segunda vez con poco éxito. A ver. ¿No? En el 2009 fue candidato y Sí, ¡bumba! pero y Scioli ahora tiene... acompañó y ¡bumba! A ver, pero tratemos de mirarlo con objetividad y sin hacer proyecciones que todavía hoy no hay suficiente dato, digamos, como para... Yo creo que ese espacio que era de Scioli, hoy las dos figuras que mayor nivel de consenso y mayor nivel de imagen tienen son Sergio Massa y Daniel Scioli. Vos fíjate que tienen perfiles bastante parecidos. Hay que ver si Scioli va a poder seguir capitalizando ese espacio que le era propio y que hoy tiene competencia. No lo sé y creo que tiene frente... ¿Y cuáles son las consecuencias de esta derrota donde él ha participado activamente en la búsqueda de esa solución, ¿no? Exactamente, por eso mismo hay que ver si hay esa diferenciación que siempre logró sostener Scioli, ¿no es cierto?, frente al gobierno nacional, sin necesidad de pegar el salto. Esa es la ventaja que Scioli tenía. La gente le cree que es diferente a pesar de no dar el salto. Ese es el gran desafío, me parece a mí, que Scioli tiene, y hay que evaluar si va a poder seguir sosteniéndolo, ¿sí?, frente a un escenario que a todas luces pareciera ser la continuidad de lo que vimos en las PASO el domingo, ¿no? Graciela, te agradezco profundamente. Ahora seguimos con Jorge Giacobbe y seguimos en el análisis de esto que está sucediendo. Muchísimas gracias. A vos. Vienen los auspicios y Jorge Giacobbe. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Cámbiate a Esposa Integral. Gana tu salud, ganas vos.
Ospose Integral. Compromiso médico. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Hola. ¿Cómo te va? Mira, estoy acá viendo el resumen y veo un gasto en un restaurante como para 2 personas. ¿Y qué pasa? ¿Te estás viendo con alguien? ¿Vos me estás persiguiendo? ¿A mí me estás controlando? Yo fui con mi mamá, Marcos. Chau. No, para, no cortes, por favor. Desde que estoy solo siento que me falta el aire. Basta, Marcos, no. ¿Puedo pasar por casa a buscar el turbo? El mío, el chiquito, el gris, por favor. Vos no lo usás, Claudia. Está la perra muy acalorada, escúchala. Ok, no, ese fui yo. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, Jorge Giacobbe Hijo, analista de opinión pública y director de Giacobbe y Asociados. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a vos. No, por favor. Jorge, estuviste escuchando la charla que tuvimos con Graciela y la necesidad, bueno, de nuestros televidentes y nosotros, en el caso mío también, de hacer un análisis de lo que pasó, ¿no? Sí. La pérdida de votos que ha sufrido el gobierno, la pérdida de distritos muy significativos y algunos que ni se suponía que podían perder. ¿Cuál es tu análisis? A ver, yo creo que la opinión pública argentina se ha pronunciado severamente respecto del kirchnerismo y su continuidad. No solo respecto de los intentos de reelección, digo, porque una buena parte de los análisis que están ocurriendo tienen que ver con la cantidad de diputados o de senadores que el kirchnerismo pueda obtener. Sí, que aparentemente puede quedar ahí en la Cámara, pero bueno, claro, no es lo mismo. No es lo mismo, pero digo, no me parece que sea una cosa que cuente demasiado. A menos de que el kirchnerismo pudiera tener, supongamos, las mismas bancas que consiguió en el 2009, alguna más, alguna menos, lo que no está afuera en la sociedad es el waiver para la reelección, es el permiso social. Con lo cual, aunque estuvieran las manos para hacerlo por medios electorales o por medios non santos, la sociedad no se lo permitiría. Con lo cual el kirchnerismo está, para nosotros, en un ciclo que termina desde antes de las elecciones. Lo que ha sucedido es que la sociedad generó una demanda para cambiar de ciclo y la política ha logrado, más tarde que la sociedad, entender ese proceso y generar a algunas personas que pudieran cumplir con esa demanda, que lo pudieran representar. Cosa que aparentemente no estaba pasando, pero que ahora pasó, ¿no? En el sentido del posicionamiento de una oposición. Parecía que estábamos todos dispersos, ¿no? Recordemos la época de las manifestaciones, con la gente en la calle, y una oposición que no se sabía dónde estaba, dónde iba a terminar, si iba a tener un candidato, si no lo iba a tener. Y nosotros explicábamos ya en ese momento que sí, siempre la gente que pidiendo un ANSE, y no sabiendo a quién le decían un ANSE, en definitiva. Muy bien. ¿No? Como en el 2009, que había una necesidad, por ejemplo, de la opinión pública de la provincia de Buenos Aires de decirle basta a Néstor, generó una candidatura que no venía desde Francisco de Narváez hacia la opinión pública, sino desde la necesidad de la opinión pública de alguna manera, entre comillas, endiosar a alguien para que cumpla ese objetivo. Podría haber sido de Narváez en aquel momento, podría haber sido cualquier otro, y en este caso también. Ya en las encuestas previas... opinión pública que después se vio mal porque no se tomó el rol que la sociedad pedía o reclamaba, ¿no? Se le entregó la conducción de la Cámara de Diputados y se diluyó ese éxito, ¿no? Sí, de Narváez no supo conducir ni siquiera los concejales que supo poner en los distritos, digamos, que cada uno hizo de alguna manera su juego, ¿no es cierto? Este es un desafío de ahora, ¿no? Que no se puede cambiar. Vamos a esperar a octubre, vamos a ver cómo en definitiva terminó, pero no se puede cambiar. Es un desafío y es un riesgo.
Carlos, porque, a ver, cuando la sociedad pone todo su deseo y todas sus miradas sobre una sola persona, que es lo que está sucediendo hoy con Sergio Massa, eso es difícil de transitar en realidad para cualquier ser humano, con todo el deseo puesto en uno, ¿no? Sí, sí. Y él tiene que transitar de agosto a octubre sin ningún error de campaña. Nosotros creemos que la campaña de Massa transita más por no errar que por acertar, por no tener un cajón de Herminio Iglesias, por no tener un gesto como el de Elisa Carrió para las elecciones de la capital federal, y después hay que transitar 2 años más hasta las del 2015. Y ahí aparece algo que me interesaría conocer tu opinión, que es el papel, la posición y el rol de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, desde ahora hasta octubre y después de octubre, en eventual composición de una fuerza política nueva, ¿no? Tanto para la provincia de Buenos Aires como para el país. El rol de los intendentes está cambiando, la valoración de la opinión pública está cambiando severamente respecto de los intendentes. ¿Sabés que hace ya unos cuantos años nosotros medimos en las elecciones ejecutivas? Le preguntamos a la gente cuál es la elección más importante para usted, si la municipal, si la de la gobernación, la provincial o si la nacional. Y ya en un 25% de la gente nos dice que la más importante para su suerte personal es la de los intendentes. Esto es un cambio social. Es la primera referencia instrumental política que tienen una persona. Claro, la opinión pública empieza a entender que la persona que está a cargo de su confort cotidiano es el intendente. Esto no sucedía en el 83 cuando volvió la democracia, Carlos, donde los intendentes eran un relleno de la boleta nacional. Y de alguna manera todos teníamos puesto el deseo sobre, o la fantasía de que nos iba a arreglar los problemas el presidente, que es imposible que un presidente se ocupe de los 2.540 municipios que existen en la Argentina, ni siquiera que sepa el nombre. Esto está cambiando, la gente empieza a construir política de abajo hacia arriba. Ahora, concretamente, tenemos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, un análisis vinculado con el tema Massa. Ha conformado una fuerza política de aproximadamente unos 20 intendentes, todos jóvenes, todos exitosos, que realmente apasiona desde el punto de vista de la cosa distinta, ¿no? Yo he sido intendente, alguna vez intentamos algo parecido, yo en aquel entonces tenía 42 años, lo empezamos a armar y después no se dio, pero ahora se estaría dando. ¿Qué pasa con el resto de los intendentes? Que uno empieza a mirar que inclusive los más fanáticos, el caso de Ishi y de algún otro más que se empieza a mencionar, es como que están dando una diferenciación con respecto a lo que tenían hasta ese momento. ¿Va a haber pases? ¿Qué es lo que vos imaginás o lo que visualizás en el análisis que hacen? Que la diáspora va a ser terrible. Y que va a suceder ahora en octubre, el que no salte antes de octubre, en octubre lo que va a suceder es lo mismo que sucedió en el 2009. Los intendentes van a mandar a cortar boleta abajo, se van a asegurar del control de sus consejos deliberantes porque los 2 años que vienen son muy bravos. Hay que ponerse el casco, las tobilleras y sobrevivir a algo que no se sabe bien qué va a ser. El que no salte va a jugar raro abajo. Claro, hay que decirle a nuestros televidentes, algunos que no lo saben, que el intendente está claramente condicionado por su consejo deliberante. Claro. Tan condicionado que un consejo deliberante en contra puede destituirlo. Consecuentemente, la situación del intendente es una situación no simple en su relación consejo deliberante. Por lo tanto, aquel intendente que pierde sus concejales... Hay muchos intendentes de los que están jugando todavía con el kirchnerismo que han perdido sus localidades. No es el caso de Insaurralde, ¿no? Que ha hecho una muy buena elección en su distrito. También hay que reconocer que muchos de los intendentes que hay en un sector o en el otro tienen de alguna manera el mismo estilo. Yo veo muy parecido el estilo de Insaurralde con el estilo de Massa. Sí, son jóvenes, son exitosos en su gestión. Son exitosos, son buenos gestores, sí. Y son tipos que no tienen los dientes apretados, que no tienen el dedo levantado, que no son maestros ciruelas, digamos, de alguna manera tienen las formas de lo que la opinión pública está construyendo como los dirigentes del mañana. Ahora, a Insaurralde le tocó en un lugar y a Massa le tocó en otro. Ahora, ¿qué pensarán esos intendentes con ese criterio que vos estás señalando de un discurso como el de la presidenta de hoy al mediodía? Yo creo que no les debe gustar. No les gusta hace mucho tiempo. Muchos no pueden salir y muchos no lo pueden decir, Carlos. Hay muchos que se han dado cuenta y que están buscando la forma, el tiempo, la excusa. No nos olvidemos que antes de esta elección ya gran parte del peronismo se había ido del kirchnerismo, ¿no? Y eso dejó al kirchnerismo todavía con menos capacidad de recalcular, porque las cabezas más hábiles
para leer un escenario nuevo, para virar de rumbo, eran las cabezas peronistas dentro del kirchnerismo, que ahora se ha quedado más solo que antes. Ustedes como encuestadoras fueron una de las que dieron un triunfo importante de Massa. Sí. Se acercaron bastante en la realidad. Y que nunca vimos en la situación de paridad. Correcto. ¿Qué imaginás para octubre? ¿Un crecimiento, una polarización a favor de Massa? Claro, un crecimiento, un estiramiento de esa brecha. Creemos que el kirchnerismo difícilmente pueda crecer. Nosotros, digamos, desde el principio de año que venimos midiendo, le venimos preguntando a la gente si usted quiere que el kirchnerismo gane, quiere que el kirchnerismo pierda, o le da lo mismo. Quiere que el kirchnerismo gane, es el 30%, y es el 30% con la hipótesis Alicia Kirchner candidata, Carlos, o con Insaurralde, o con cualquier otro. Digo, la estrategia del kirchnerismo es decirle a ese 30% de electorado que todavía está cercano a ellos, nuestro candidato hoy es Insaurralde. Lo han logrado, han llegado a ese techo, no creo que haya ninguna posibilidad de que pesquen en otra laguna. Los tributarios de esa pérdida, fundamentalmente, ¿quién? ¿De Narváez? De Narváez, claro. A ver, se van a redefinir algunos puntos necesarios de las expresiones políticas que no rompieron el piso, eso es absolutamente lógico. Pero después, aquellos que pasaron son estímulos que se redefinen. Digo, una buena parte del electorado de Narváez se va a haber dado cuenta que la herramienta para frenar al kirchnerismo no es de Narváez, sino que es Massa. Entonces ahí puede haber un corrimiento muy grande. Muy grande. Bueno, vos sabés que vienen llamados telefónicos. Raúl de Lanús, Díaz Pérez perdió en Lanús, no han hecho nada, voto castigo. Elsa de Hurlingham, ya nadie come vidrio, no se deja engañar por esta señora, las urnas le dijeron un no rotundo. Claro. Nilda de Morón, estamos hartos de los discursos engañadores de la presidenta y de los cuon que se acuerde antes, no ahora. Huarte de la Plata, el voto para Massa es un voto castigo al gobierno de Cristina. Paula, me enoja que la presidenta no acepte la realidad. Miriam de Belgrano, era necesario expresarse en las urnas. Bueno, una cantidad grande de mensajes telefónicos. Cristian de Mercedes, la sociedad reaccionó contra el autoritarismo. Marcela Bahía-Blanca, me dio vergüenza escuchar a la presidenta. No cambia la presidenta, ¿por qué insiste en esta posición que evidentemente no le ha dado buenos resultados? No, hay negación, Carlos, hay negación. No tienen chance de recalcular. Yo cuando le pifio a la calle en mi auto, el GPS me pide que recalcule y yo recalculo. Bueno, acá no hay un GPS. Salvo que al decirte el GPS vos tengas en mente un camino que conozcas. Bueno, vos estás yendo para algún lugar. Y es un lindo tema porque a los encuestadores, la gente hoy nos para en la calle y nos pregunta ¿para dónde vamos? Hace unos años estaba claro el kirchnerismo hacia dónde llevaba a la gente y la gente se adhería a eso. Hoy... Muchísimas gracias. Realmente muy buena información y muy buenos datos obtuvieron en el cálculo de lo que fue el triunfo de Massa. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.